Cálculo integral. Unidad 2. Determinación de la constante de integración por medio de condiciones iniciales. Significado geométrico de la constante de integración. Significado físico de la constante de integración. Introducción. La constante de integración es un valor que se agrega al cálculo de las antiderivadas o integrales, y es de gran importancia para la representación de las diferentes soluciones que conforman la primitiva de una función, es decir, la familia de funciones que representan el resultado del proceso de integración. Veamos un ejemplo. Si tenemos la función x cuadrada más x, al derivarla se obtiene la función f de x igual a 2x más 1. Esto se debe a la propiedad inversa existente entre la derivación y la integración de funciones. Esta propiedad nos permite definir fórmulas de integración tomando como base la diferenciación, lo que permite la verificación de integrales mediante las mismas derivadas. Sin embargo, 2x más 1 no es la derivada de la función x cuadrada más x únicamente, sino que representa la derivada de un sinnúmero de funciones. Cada una de estas representan primitivas particulares, donde se sabe o conoce el valor de la constante que forma parte de la función. Entonces, la integral de f de x igual a 2x más 1 es cualquier función que forma parte de la familia de primitivas particulares, que pueden ser representadas por una sola función f de x igual a x cuadrada más x más c, donde la c representa a esa constante de la cual aún no conocemos su valor. Determinación de la constante de integración por medio de condiciones iniciales. Para el cálculo de la constante de integración, siempre será necesario conocer las condiciones iniciales. Estas condiciones iniciales son las responsables de definir cuál de las primitivas es la que estamos buscando. Esto es, cuando establezcamos una condición que necesariamente satisfaga la antiderivada de la función dada, por ejemplo, que la gráfica de la función pase por un punto definido, tendremos la posibilidad de reducir toda una familia de funciones a una sola función resultado. Veamos un ejemplo. Calcular la antiderivada de la función f de x igual a 2x más 1 que pasa por el punto a 0,1. Lo primero que haremos es calcular la antiderivada sin importar la condición que implica el punto a, por el momento. De esta forma tenemos que la integral de f minúscula de x igual a 2x más 1 es igual a f mayúscula de x igual a x cuadrada más x más c. Si queremos verificar que efectivamente esta sea la integral de la función, únicamente tenemos que derivarla. Recordemos que la derivación y la integración son operaciones inversas. El segundo paso es evaluar f de x en el punto dado a. La condición inicial es que la antiderivada pase por el punto a 0,1. Por lo tanto, la función f de x debe satisfacer las coordenadas de ese punto, por lo que matemáticamente tendríamos f de 0 igual a 1. El punto a 0,1 tiene los valores de x igual a 0 y y igual a 1. Por lo tanto, f de x es igual a 1. Entonces, tomamos el valor de x igual a 0 y evaluamos la función. Y tenemos que f de 0 es igual a 0 al cuadrado más 0 más c. Y todo esto es igual a 1. Por lo tanto, tenemos que c es igual a 1.
Entonces, la constante de integración c igual a 1 y la antiderivada particular que satisface la condición del punto a 0,1 es f de x igual a x cuadrada más x más 1. En este punto, el resultado no es una familia de funciones que representa todos los posibles valores de c, dado que únicamente c igual a 1 satisface la condición inicial. De lo anterior observamos que, cuando no imponemos una condición inicial, nos quedamos con una familia de funciones como el resultado de la antiderivación o integración. Pero al obligar a la función a que pase por un punto dado a x, y, estamos reduciendo la familia de funciones a una sola función. Significado geométrico de la constante de integración. La constante arbitraria c es llamada constante de integración. Es una cantidad independiente de la variable de integración y es indefinida y desconocida. Gráficamente, la constante de integración c hace que la gráfica de la función f de x se desplace en el plano según su valor. Veámoslo con el ejemplo anterior. Sea f de x igual a 2x más 1 la derivada de la función f mayúscula de x. Si integramos f de x, obtenemos f mayúscula de x igual a x cuadrada más x más c, como ya se había comentado, siendo c cualquier valor. De esta manera, si asignamos a c los valores desde menos 3 hasta 3, incluyendo el 0, obtendríamos la siguiente familia de funciones. Estas funciones son las ecuaciones cuyos lugares geométricos son parábolas ubicadas en el eje y cortan a este eje a las distancias desde menos 3 hasta 3 desde el origen. Si en este ejemplo ponemos como condición que la curva de la función debe pasar por el punto a 1,4, siendo x igual a 1 y y igual a 4, sustituimos estas coordenadas de este punto en la función y tendríamos que de la función y igual a x cuadrada más x más c, tendríamos 4 igual a 1 al cuadrado más 1 más c. Entonces, 4 es igual a 2 más c. Por último, c es igual a 4 menos 2 igual a 2. Entonces, la gráfica particular que se solicita es la que pasa por el punto a 1,4 y cuyo valor de c es 2, es decir, y igual a x cuadrada más x más 2. Significado físico de la constante de integración. Físicamente, la constante de integración está generalmente relacionada con las condiciones iniciales del problema a resolver. Esto es, por lo general, el problema tendrá características iniciales que serán la base de su solución. En física, la constante de integración puede tomar múltiples valores según la naturaleza del dato. Un ejemplo muy común es conocer la función de velocidad con respecto del tiempo, que representa la velocidad de un objeto versus el tiempo transcurrido. Se sabe que al calcular la primitiva de la función de velocidad con respecto del tiempo, se obtiene la función de posición con respecto del tiempo, que representa la posición del objeto con respecto de un tiempo dado. La constante de integración representará el valor de la posición inicial, es decir, en el instante t igual a 0. En problemas de economía, en el caso de la función de costos, el valor de la constante se refiere a los costos fijos, es decir,
los que no cambian y que deben cubrirse haya o no haya producción.